6. Todo aquel año los animales trabajaron como esclavos, pero eran felices en su tarea. No escatimaron esfuerzo o sacrificio, pues bien sabían que todo lo que ellos hacían era para su propio beneficio y para lo de su misma especie que vendrían después, y no para unos cuantos seres humanos rapaces y haraganes. Durante toda la primavera y el verano trabajaron 60 horas por semana. Y en agosto, Napoleón anunció que también tendrían que trabajar los domingos por la tarde. Ese trabajo era estrictamente voluntario, pero el animal que no concurriera vería reducida su ración a la mitad. Aún así, fue necesario dejar varias tareas sin hacer. La cosecha fue algo menos abundante que el año anterior, y dos parcelas que debían haberse sembrado con nabos a principios del verano no lo fueron porque no se terminaron de arar a tiempo. Era fácil prever que el invierno siguiente sería duro. El molino de viento presentó dificultades inesperadas. Había una buena cantera de piedra caliza en la granja y se encontró bastante arena y cemento en una de las dependencias, de modo que tenían a mano todos los materiales necesarios para la construcción. Pero el problema, que no pudieron resolver al principio los animales, fue el de cómo partir la piedra en pedazos de tamaño apropiado. Aparentemente no había forma de hacerlo, excepto con picos y palancas de hierro, que no podían usar porque ningún animal estaba en condiciones de sostenerse sobre sus patas traseras. Después de varias semanas de esfuerzos inútiles, se le ocurrió a uno la idea adecuada, a saber, utilizar la fuerza de la gravedad. Inmensas piedras, demasiado grandes para usarlas tal como estaban, se encontraban por todas partes en el fondo de la cantera. Los animales las amarraban con sogas y luego, todos juntos, vacas, caballos, ovejas, cualquiera que pudiera tirar de la soga. Hasta los cerdos a veces colaboraban en los momentos críticos. Las arrastraban con una lentitud desesperante por la ladera hasta la cumbre de la cantera, desde donde las dejaban caer por el borde, para que se rompieran en pedazos al chocar con el fondo. El trabajo de transportar la piedra una vez partida era relativamente sencillo. Los caballos llevaban los trozos en carretas, las ovejas las arrastraban una a una, y hasta Muriel y Benjamin, tirando de un viejo sulky, hacían su parte. A fines de verano habían acumulado una buena provisión de piedra, y fue entonces cuando se inició la construcción del molino, bajo la supervisión de los cerdos. Era un proceso lento y laborioso. Frecuentemente les ocupaba un día entero de esfuerzo agotador. Arrastrar una sola piedra hasta la cumbre de la cantera y a veces, cuando la tiraban por el precipicio, no se rompía. No hubieran podido lograr nada sin Boxer, cuya fuerza parecía igualar a la de todos los demás animales juntos. Cuando la piedra empezaba a resbalar y los animales gritaban desesperados al verse arrastrados por la ladera hacia abajo, era siempre Boxer el que, tirando de la soga como un forzado, lograba detener la piedra. Verlo arrastrando hacia arriba por la pendiente, pulgada tras pulgada, jadeante, clavando las puntas de sus cascos en la tierra y sus enormes flancos sudorosos, llenaba a todos de admiración. Clover, a veces, le advertía que tuviera cuidado y no se esforzara demasiado, pero Boxer jamás le hacía caso. Sus dos lemas, «Trabajaré más fuerte» y «Napoleón siempre tiene razón», le parecían respuesta satisfactoria para todos los problemas. Se había puesto de acuerdo con el gallo para que éste lo despertara por la mañana 3/4 de hora más temprano, en vez de media hora. Y en sus ratos libres, de los cuales disponía de muy pocos en esos días, se iba a la cantera, juntaba un montón de pedazos de piedra y lo arrastraba por sí solo hasta el emplazamiento del molino. Los animales no lo pasaron tan mal durante todo ese verano, a pesar de la dureza de su trabajo. Si no disponían de más comida de la que habían dispuesto los tiempos de Jones, tampoco tenían menos. La ventaja de alimentarse a sí mismos y no tener que mantener también a 5 seres humanos inútiles era tan grande que se habrían necesitado incontables fracasos para perderla.
Y en muchas ocasiones, el método animal de hacer las cosas era más eficiente que el humano y ahorraba trabajo. Algunas tareas, como por ejemplo extirpar la maleza, se podían hacer con una eficacia imposible para los seres humanos. Y además, dado que ningún animal robaba, no fue necesario hacer alambradas para separar los prados de la tierra cultivable, lo que economizó mucho trabajo en la conservación de los setos y las vallas. Sin embargo, a medida que avanzaba el verano, se empezó a sentir la escasez imprevista de varias cosas. Había necesidad de aceite de parafina, clavos, bizcochos para los perros y hierro para las herraduras de los caballos, nada de lo cual se podía producir en la granja. Más adelante también había necesidad de semillas y abonos artificiales, además de diversas herramientas. Y finalmente, lo más importante, la maquinaria para el molino de viento. Nadie podía imaginar cómo se iban a obtener todos estos artículos. Un domingo por la mañana, cuando los animales se reunieron para recibir órdenes, Napoleón anunció que había decidido adoptar un nuevo sistema. En adelante, Granja Animal iba a negociar con las granjas vecinas, y no por supuesto con algún propósito comercial, sino simplemente con el fin de obtener ciertos materiales que hacían falta con urgencia. Las necesidades del molino están por encima de todo lo demás, afirmó. En consecuencia, estaba tomando las medidas necesarias para vender una parte del heno y otra de la cosecha de trigo de ese año. Y más adelante, si necesitaban más dinero, tendrían que obtenerlo mediante la venta de huevos, para los cuales siempre había mercado en Willingdon. Las gallinas, dijo Napoleón, debían recibir con agrado este sacrificio como aportación especial a la construcción del molino. Nuevamente los animales se sintieron presos de una vaga inquietud. Nunca tener trato alguno con los humanos, nunca dedicarse a comercial, nunca usar dinero. ¿No fueron esas las resoluciones adoptadas en aquella reunión triunfal después de haberse expulsado a Jones? Todos los animales recordaban haber aprobado tales resoluciones, o por lo menos creían recordarlo. Los 4 jóvenes cerdos que habían protestado cuando Napoleón abolió las reuniones levantaron sus voces tímidamente, pero fueron silenciados de inmediato por el feroz gruñido de los perros. Entonces, como de costumbre, las ovejas irrumpieron con su «¡4 patas sí! ¡2 pies no!» y su cantinela se impuso. Finalmente Napoleón levantó la pata para imponer silencio y anunció que ya había decidido todos los convenios. No habría necesidad de que ninguno de los animales entrara en contacto con los seres humanos, lo que sería indeseable. Tenía la intención de tomar todo el peso de las decisiones sobre sus propios hombros. Un tal señor Whymper, un comisionista que vivía en Willington, había accedido a actuar de intermediario entre Granja Animal y el mundo exterior, y visitaría la granja todos los lunes por la mañana para recibir instrucciones. Napoleón finalizó su discurso con su grito acostumbrado: «¡Viva la granja animal!» Y después de cantar «Bestias de Inglaterra», despidió a los animales. Luego, Squealer dio una vuelta por la granja y les tranquilizó. Les aseguró que la resolución prohibiendo comerciar y usar dinero nunca había sido aprobada, ni siquiera sugerida. Era pura imaginación, probablemente atribuible a mentiras difundidas por Snowball. Algunos animales aún tenían ciertas dudas, pero Squealer les preguntó astutamente: «¿Están seguros de que eso no es algo que han soñado, camaradas? ¿Tienen constancia de tal resolución? ¿Está anotado en alguna parte?» Y puesto que era cierto que nada de eso constaba por escrito, los animales quedaron convencidos de que estaban equivocados. Todos los lunes el señor Whymper visitaba la granja, tal como se había convenido. Era un hombre bajito, astuto, de patillas anchas, un comisionista al pormenor, pero lo suficientemente listo para darse cuenta,
antes que cualquier otro que Granja Animal iba a necesitar un agente y que las comisiones valdrían la pena. Los animales observaban su ir y venir con cierto temor y lo eludían en todo lo posible. Sin embargo, la visión de Napoleón sobre sus 4 patas, dándole órdenes a Whymper, que se tenía sobre 2 pies, despertó su orgullo y los reconcilió en parte con la nueva situación. Sus relaciones con la raza humana no eran como habían sido antes. Los seres humanos, por su parte, no odiaban menos a Granja Animal, ahora que estaba prosperando. Al contrario, la odiaban más que nunca. Cada ser humano tenía por seguro que, tarde o temprano, la granja iba a declararse en quiebra y, sobre todo, que el molino de viento sería un fracaso. Se reunían en las tabernas y se demostraban los unos a los otros, por medio de diagramas, que el molino estaba destinado a caerse, o si se mantenía en pie, que jamás funcionaría. Y sin embargo, contra todos sus deseos, llegaron a tener cierto respeto por la eficacia con que los animales estaban administrando sus propios asuntos. Uno de los síntomas de esto fue que empezaron a llamar a Granja Animal por su verdadero nombre y dejaron de pretender que se llamara Granja Manor. También desistieron de apoyar a Jones, el cual había perdido las esperanzas de recuperar su granja y se fue a vivir a otro lugar del país. Exceptuando Whymper, aún no existía contacto alguno entre Granja Animal y el mundo exterior, pero circulaban constantes rumores de que Napoleón iba a celebrar definitivamente un convenio comercial con el señor Pilkington de Fuchswood o con el señor Frederick de Pinchfield, pero nunca se hacía constar con los dos simultáneamente. Fue más o menos en esa época cuando los cerdos, repentinamente, se mudaron a la casa de la granja y establecieron allí su residencia. De nuevo los animales creyeron recordar que en los primeros tiempos se había aprobado una resolución en contra de tal medida. Y de nuevo, Squealer hubo de convencerlos de que no era así. Resultaba absolutamente necesario, dijo él, que los cerdos, que eran el cerebro de la granja, dispusieran de un lugar tranquilo para trabajar. También era más apropiado para la dignidad del líder, porque últimamente había comenzado a referirse a Napoleón con el título de líder, que viviera en una casa en vez de una simple pocilga. No obstante, algunos animales se molestaron al saber que los cerdos no solamente comían en la cocina y usaban la sala como lugar de recreo, sino que también dormían en las camas. Boxer lo pasó por alto, como de costumbre, repitiendo: «Napoleón siempre tiene razón». Pero Clover, que creyó recordar una exposición concreta contra las camas, fue hasta el extremo del granero e intentó descifrar los 7 mandamientos que estaban allí escritos. A ver que solo se podía leer las letras una por una, trajo a Muriel. «Muriel», le dijo, «léeme el 4.º mandamiento. ¿No dice algo respecto a no dormir nunca en una cama?» Con un poco de dificultad, Muriel lo deletreó. Dice: «Ningún animal dormirá en una cama con sábanas». Lo curioso era que Clover no recordaba que el 4.º mandamiento mencionara las sábanas, pero como figuraba en la pared, debía de haber sido así. Y Squealer, que pasaba en aquel momento por allí, acompañado por 2 o 3 perros, pudo aclarar el asunto y dejarlo en su lugar. «Vosotros habéis oído, camaradas», dijo, «que nosotros los cerdos dormimos ahora en las camas de la casa. ¿Y por qué no? No supondríais, seguramente, que hubo alguna vez una disposición contra las camas. Una cama quiere decir simplemente un lugar para dormir. Por ejemplo, una pila de paja en un establo es una cama. La resolución fue contra las sábanas, que son un invento de los seres humanos. Hemos quitado las sábanas de las camas de la casa y dormimos entre mantas.
Y en verdad que son camas muy cómodas, pero no son más que de lo que necesitamos. Puedo afirmaros, camaradas, considerando todo el trabajo cerebral que tenemos hoy en día. No querréis privarnos de nuestro reposo, ¿verdad, camaradas? No nos querréis tan cansados como para no cumplir con nuestros deberes. Sin duda, ninguno de vosotros deseará que vuelva Jones. Los animales lo tranquilizaron inmediatamente y no se habló más del tema respecto a que los puercos durmieran en las camas de la casa. Y cuando día después se anunció que en adelante los cerdos se levantarían por la mañana 1 hora más tarde que los demás animales, tampoco hubo queja alguna al respecto. Cuando llegó el otoño, los animales estaban cansados, pero contentos. Habían tenido un año difícil y después de la venta de parte del heno y del maíz, las provisiones de víveres no fueron tan abundantes, pero el molino lo compensó todo. Estaba ya casi construido. Después de la cosecha tuvieron una temporada de tiempo seco y despejado, y los animales trabajaron más duramente que nunca, opinando que bien valía la pena correr de acá para allá todo el día con bloques de piedra, si haciendo eso podían levantar las paredes a un pie más de altura. Boxer hasta salía a veces de noche y trabajaba 1 hora o 2 por su cuenta a la luz de la luna. En sus ratos libres los animales daban vueltas y más vueltas alrededor del molino a punto de ser terminado, admirando la fortaleza y verticalidad de sus paredes y maravillándose de que ellos, alguna vez, hubieran podido construir algo tan imponente. Únicamente el viejo Benjamin se negaba a entusiasmarse con el molino, aunque como de costumbre insistía en su enigmática afirmación de que los burros vivían mucho tiempo. Llegó noviembre, con sus furiosos vientos del sudoeste. Tuvieron que parar la construcción porque había demasiada humedad para mezclar el cemento. Y vino una noche en la que el ventarrón fue tan violento que los edificios de la granja temblaron sobre sus cimientos y varias tejas fueron arrancadas de la cubierta del granero. Las gallinas se despertaron cacareando de terror, porque todas soñaron haber oído algo así como el estampido de un cañón a lo lejos. Por la mañana los animales salieron de sus cuadras y se encontraron con el mástil derribado y un olmo que estaba al pie de la huerta arrancado de cuajo. Apenas habían visto esto cuando un grito de desesperación brotó de sus gargantas. Un cuadro terrible se ofrecía a su vista. El molino estaba en ruinas. Todos a una se abalanzaron hacia el lugar. Napoleón, que rara vez se apresuraba al caminar, corría a la cabeza de todos ellos. Sí, allí yacía el fruto de todos sus esfuerzos, demolido hasta sus cimientos. Las piedras, que habían roto y trasladado tan empeñosamente, estaban desparramadas por todas partes. Incapaces al principio de articular palabra, no hacían más que mirar tristemente los cascotes caídos en desorden. Napoleón andaba de un lado a otro, en silencio, olfateando el suelo de vez en cuando. Su cola se había puesto rígida y se movía nerviosamente a derecha e izquierda, señal de su intensa actividad mental. Repentinamente se paró como si hubiera visto claro el origen de aquel desastre. ¡Camaradas!, dijo con voz tranquila. ¿Sabéis quién es el responsable de todo esto? ¿Sabéis quién es el enemigo que ha venido durante la noche y tirado abajo nuestro molino? ¡Snowball!, rugió repentinamente con voz de trueno. ¡Snowball ha hecho esto! Por pura maldad, creyendo que iba a arruinar nuestros planes y vengarse por su ignominiosa expulsión. Ese traidor se arrastró hasta aquí al amparo de la oscuridad y destruyó nuestro trabajo de casi un año. Camaradas, en este momento y lugar yo sentencio a muerte a Snowball. Recompensaré y nombraré héroe animal de 2.º grado y gratificaré con medio bushel de manzanas al animal que lo traiga muerto.
Todo un bushel al que lo capture vivo. Los animales quedaron horrorizados al enterarse de que Snowball pudiera ser culpable de tamaña acción. Un grito de indignación, y todos comenzaron a idear la manera de atrapar a Snowball, si alguna vez lo encontraban. Casi inmediatamente se descubrieron las pisadas de un puerco en la hierba, a poca distancia de la loma. Las huellas pudieron seguirse algunos metros, pero parecían llevar hacia un agujero en el seto. Napoleón las olió bien y declaró que eran de Snowball. Opinó que Snowball probablemente había llegado procedente de la granja Fuchswood. «¡No hay tiempo que perder, camaradas!», gritó Napoleón una vez examinadas las huellas. «Hay mucho trabajo que realizar. Esta misma mañana comenzaremos a rehacer el molino y lo reconstruiremos durante todo el invierno. Haga lluvia o buen tiempo, le enseñaremos a ese miserable traidor que él no puede deshacer nuestro trabajo tan fácilmente. Recordad, camaradas, no debe haber ninguna alteración en nuestros planes, que serán llevados a cabo sea como sea. ¡Adelante, camaradas! ¡Viva el molino de viento! ¡Viva Granja Animal! 7. Se presentó un invierno crudo. El tiempo tormentoso fue seguido de granizo y nieve, y luego por una fuerte helada que duró hasta mediados de febrero. Los animales se las arreglaron como pudieron para la reconstrucción del molino, pues bien sabían que el mundo exterior los estaba vigilando y que los envidiosos seres humanos se regocijarían y triunfarían sobre ellos si no terminaban la obra a tiempo. Rencorosos, los humanos fingieron no creer que fue Snowball quien había destruido el molino. Afirmaron que se derrumbó porque las paredes eran demasiado delgadas. Los animales sabían que eso no era cierto. A pesar de ello, decidieron construir las paredes de 1 metro de espesor en lugar de medio metro como antes, lo que implicaba reunir una cantidad mucho mayor de piedras. Durante un largo tiempo la cantera estuvo totalmente cubierta por una capa de nieve y no se pudo hacer nada. Se progresó algo durante el periodo seco y frío que vino después, pero era una labor cruel y los animales no se sentían optimistas como la vez anterior. Siempre tenían frío y en muchas ocasiones hambre. Únicamente Boxer y Clover jamás perdieron el ánimo. Squealer pronunció discursos magníficos referentes al orgullo del servicio prestado y la dignidad del trabajo. Pero los otros animales encontraron más inspiración en la fuerza de Boxer y en su infalible grito: «¡Trabajaré más!». En enero escaseó la comida. La ración de maíz fue reducida drásticamente y se anunció que, en compensación, se iba a otorgar una ración suplementaria de patatas. Pero luego se descubrió que la mayor parte de la cosecha de patatas se heló por no haber sido protegida suficientemente. Los tubérculos se habían ablandado y descolorido y muy pocos eran comestibles. Durante días enteros los animales no tenían con qué alimentarse excepto paja y remolacha. El espectro del hambre parecía mirarlos cara a cara. Era totalmente necesario ocultar eso al mundo exterior. Alentados por el derrumbamiento del molino, los seres humanos estaban inventando nuevas mentiras respecto a Granja Animal. Nuevamente se propagaba que todos los animales se estaban muriendo de hambre y enfermedades, que se peleaban continuamente entre sí y habían caído en el canibalismo y el infanticidio. Napoleón conocía bien las desastrosas consecuencias que acarrearía el descubrimiento de la verdadera situación alimenticia y decidió utilizar al señor Whymper para difundir una impresión contraria. Hasta entonces los animales tuvieron poco o ningún contacto con Whymper en sus visitas semanales. Ahora, sin embargo, unas cuantas bestias seleccionadas, en su mayor parte ovejas, fueron instruidas para que comentaran casualmente, al alcance de su oído, que las raciones habían sido aumentadas.
Además, Napoleón ordenó que se llenaran con arena hasta el tope los depósitos casi vacíos de los cobertizos y que luego fueran cubiertos con lo que aún quedaba de cereales y forrajes. Mediante un pretexto adecuado, Whymper fue conducido a través de esos cobertizos, permitiéndosele echar un vistazo a los depósitos. Se consiguió engañarle y continuó informando al mundo exterior que no había escasez de alimentos en Granja Animal. Sin embargo, a fines de enero, era evidente la necesidad de obtener más cereales de alguna parte. Por aquellos días, Napoleón rara vez se presentaba en público. Pasaba todo el tiempo dentro de la casa, cuyas puertas estaban custodiadas por canes de aspecto feroz. Cuando aparecía, era en forma ceremoniosa, con una escolta de 6 perros que lo rodeaban de cerca y gruñían si alguien se aproximaba demasiado. Ya ni se le veía los domingos por la mañana, sino que daba sus órdenes por intermedio de algún otro cerdo, que generalmente era Squealer. Un domingo por la mañana, Squealer anunció que las gallinas, que comenzaban a poner nuevamente, debían entregar sus huevos. Napoleón había suscrito, por intermedio de Whymper, un contrato de venta de 400 huevos semanales. El precio de estos alcanzaría para comprar suficiente cantidad de cereales y comida, y permitiría que la granja pudiera subsistir hasta que llegara el verano y las condiciones mejorasen. Cuando las gallinas oyeron esto, levantaron un gran griterío. Habían sido advertidas con anterioridad de que sería necesario ese sacrificio, pero no creyeron que esta realidad llegaría a ocurrir. Estaban preparando sus ponederos para empollar en primavera y protestaron, expresando que quitarle los huevos era un crimen. Por primera vez, desde la expulsión de Jones, había algo que se asemejaba a una rebelión. Dirigidas por 3 gallinas jóvenes, Black, Minorca, las gallinas hicieron un decidido intento por frustrar los deseos de Napoleón. Su protesta fue volar hasta los montantes y poner allí sus huevos, que se hacían pedazos al chocar con el suelo. Napoleón actuó rápidamente y sin piedad. Ordenó que fueran suspendidas las raciones de las gallinas y decretó que cualquier animal que diera, aunque fuera un grano de maíz, a una gallina, sería castigado con la muerte. Los perros cuidaron de que las órdenes fueran cumplidas. Las gallinas resistieron durante 5 días. Luego capitularon y volvieron a sus nidos. 9 gallinas murieron, entre tanto. Sus cadáveres fueron enterrados en la huerta y se comunicó que habían muerto de coccidiosis. Whymper no se enteró de este asunto y los huevos fueron debidamente entregados. El furgón del tendero acudía semanalmente a la granja para llevárselos. Durante todo este tiempo no hubo señales de Snowball. Se rumoreaba que estaba oculto en una de las granjas vecinas, Fuchswood o Pinchfield. Napoleón mantenía mejores relaciones que antes con los otros granjeros. Y ocurrió que en el patio había una pila de madera para la construcción, que estaba allí desde hacía 10 años, cuando se taló un bosque de hayas. Estaba bien mantenida, y Whymper aconsejó a Napoleón que la vendiera. Tanto el señor Pilkington como el señor Frederick se mostraban ansiosos por comprarla. Napoleón estaba indeciso entre los dos, incapaz de adoptar una resolución. Se notó que cuando parecía estar a punto de llegar a un acuerdo con Frederick, se decía que Snowball estaba ocultándose en Fuchswood, y cuando se inclinaba hacia Pilkington, se afirmaba que Snowball se encontraba en Pinchfield. Repentinamente, a principios de primavera, se descubrió algo alarmante. Snowball frecuentaba en secreto la granja por las noches. Los animales estaban tan alterados que apenas podían dormir en sus establos. Todas las noches, se decía, él se introducía al amparo de la oscuridad y hacía toda clase de daños. Robaba el maíz, volcaba los cubos de leche, rompía los huevos, pisoteaba los semilleros, roía la corteza de los árboles frutales. Cuando algo andaba mal, se hizo habitual atribuírselo siempre a Snowball.
Si se rompía una ventana o se obstruía un desagüe, era cosa segura que alguien diría que Snowball durante la noche lo había hecho. Y cuando se perdió la llave del cobertizo de comestibles, toda la granja estaba convencida de que Snowball la había tirado al pozo. Cosa curiosa. Siguieron creyendo esto aún después de encontrarse la llave extraviada debajo de una bolsa de harina. Las vacas declararon unánimemente que Snowball se deslizó entre sus establos y las ordeñó mientras dormían. También se dijo que los ratones, que molestaron bastante aquel invierno, estaban en connivencia con Snowball. Napoleón dispuso que se hiciera una amplia investigación de las actividades de Snowball. Con su séquito de perros salió de inspección por los edificios de la granja, siguiéndole los demás animales a prudente distancia. Cada X pasos, Napoleón se paraba y olía el suelo buscando rastros de las pisadas de Snowball, las que, según dijo él, podía reconocer por el olfato. Estuvo olfateando en todos los rincones, en el granero, en el establo de las vacas, en los gallineros, en el huerto de las legumbres, y encontró rastro de Snowball por casi todos lados. Pegando el hocico al suelo, husmeaba profundamente varias veces y exclamaba con terrible voz: «¡Snowball! ¡Él ha estado aquí! ¡Lo huelo perfectamente!». Y al oír la palabra Snowball, todos los perros dejaban oír unos gruñidos horribles y enseñaban sus colmillos. Los animales estaban completamente asustados. Les parecía que Snowball era una especie de maleficio invisible que infestaba el aire respirable y les amenazaba con toda clase de peligros. Al anochecer, Squealer los reunió todos y con el rostro alterado les anunció que tenía noticias serias que comunicarles. «¡Camaradas!», gritó Squealer dando unos saltitos nerviosos. «Se ha descubierto algo terrible. Snowball se ha vendido a Frederick, el de la granja Pinchfield, y en este momento debe de estar conspirando para atacarnos y quitarnos nuestra granja. Snowball hará de guía cuando comience el ataque, pero hay algo peor aún. Nosotros habíamos creído que la rebelión de Snowball fue motivada simplemente por su vanidad y ambición. Pero estábamos equivocados, camaradas. ¿Sabéis cuál era la verdadera razón? Snowball estaba de acuerdo con Jones desde el mismo comienzo. Fue agente secreto de Jones desde siempre. Esto ha sido comprobado por documentos que dejó abandonados y que ahora hemos descubierto. Para mí esto explica muchas cosas, camaradas. No hemos visto nosotros mismos cómo él intentó, afortunadamente sin éxito, provocar nuestra derrota y aniquilamiento en la batalla del establo de las vacas. Los animales quedaron estupefactos. Aquello era una maldad mucho mayor que la destrucción del molino, pero tardaron varios minutos en comprender su significado. Todos ellos recordaban, o creyeron recordar, cómo había visto a Snowball encabezando el ataque en la batalla del establo de las vacas, cómo él los había reunido y alentado en cada revés, y cómo no vaciló un solo instante, aunque los perdigones de la escopeta de Jones le hirieron en el lomo. Al principio resultó un poco difícil entender cómo todo esto se compaginaba con el hecho de estar él de parte de Jones. Hasta Boxer, que rara vez hacía preguntas, estaba perplejo. Se acostó, acomodó sus patas delanteras debajo de su pecho, cerró los ojos y con gran esfuerzo logró hilvanar sus pensamientos. «Yo no creo eso», dijo. «Snowball peleó valientemente en las batallas del establo de las vacas. Yo mismo lo vi. ¿Acaso no le otorgamos inmediatamente después el héroe animal de primer grado?» «Ese fue nuestro error, camarada, porque ahora sabemos, figura todo escrito en los documentos secretos que hemos encontrado, que en realidad él nos arrastraba hacia nuestra perdición. Pero estaba herido»,
alegó Boxer. Todos lo vimos sangrando. Eso era parte del acuerdo, gritó Squealer. El tiro de John solamente lo rozó. Yo os podría demostrar esto, que está escrito de su puño y letra, si vosotros pudierais leerlo. El plan era que Snowball, en el momento crítico, diera la señal para la fuga dejando el campo en poder del enemigo. Y casi lo consigue. Diré más, camaradas. Lo hubiera logrado a no ser por nuestro heroico líder, el camarada Napoleón. ¿Recordáis cómo, en el momento preciso de Jones y sus hombres llegaron al patio, Snowball repentinamente se volvió y huyó? ¿Y muchos animales lo siguieron? Y recordáis también que justamente en ese momento, cuando acudía el pánico y parecía que estaba todo perdido, el camarada Napoleón saltó hacia adelante al grito de ¡Muera la humanidad! Y hundió sus dientes en la pierna de Jones. Seguramente no habéis olvidado esto, camaradas, exclamó Squealer. Como Squealer describió la escena tan gráficamente, a los animales les pareció recordarlo. De cualquier modo, sabían que en el momento crítico de la batalla, Snowball se había vuelto para huir. Pero Boxer aún estaba algo indeciso. Yo no creo que Snowball fuera un traidor al principio, dijo finalmente. Lo que haya hecho desde entonces es distinto, pero yo creo que en la batalla del establo de las vacas, él fue un buen camarada. Nuestro líder, el camarada Napoleón, anunció Squealer, hablando lentamente y con firmeza, ha manifestado categóricamente, camaradas, que Snowball fue agente de Jones desde el principio de todo, y en cualquier caso, desde mucho antes de que se pensara siquiera en la rebelión. Ah, eso es distinto, gritó Boxer. Si el camarada Napoleón lo dice, debe ser así. ¡Ese es el verdadero espíritu, camarada!, gritó Squealer, pero se notó que lanzó a Boxer una torva mirada con sus relampagueantes ojillos. Se volvió para irse. Luego se detuvo y agregó en forma impresionante. Yo le advierto a todo animal de esta granja que tenga los ojos bien abiertos, porque tenemos motivos para creer que algunos agentes secretos de Snowball están entre nosotros y al acecho en este momento. 4 días después, al atardecer, Napoleón ordenó a los animales que se congregaran en el patio. Cuando estuvieron todos reunidos, Napoleón salió de la casa, luciendo sus 2 medallas, porque recientemente se había nombrado él mismo héroe animal de primer grado y héroe animal de segundo grado, con sus 9 enormes perros brincando alrededor y emitiendo gruñidos que produjeron escalofríos a los demás animales. Todos ellos se recogieron silenciosamente en sus lugares, pareciendo saber de antemano que iban a ocurrir cosas terribles. Napoleón se quedó observando severamente a su auditorio. Luego emitió un gruñido agudo. Inmediatamente los perros saltaron hacia adelante, agarraron a 4 de los cerdos por las orejas y los arrastraron, atemorizados y chillando de dolor hasta los pies de Napoleón. Las orejas de los cerdos estaban sangrando. Los perros habían probado sangre y por unos instantes parecían enloquecidos. Ante el asombro de todos, 3 de ellos se abalanzaron sobre Boxer. Este los vio venir y estiró su enorme casco. Paró a uno en el aire y lo sujetó contra el suelo. El perro chilló pidiendo misericordia y los otros huyeron con el rabo entre las piernas. Boxer miró a Napoleón para saber si debía continuar aplastando al perro hasta matarlo o si debía soltarlo. Napoleón pareció cambiar de semblante y le ordenó bruscamente que soltara al perro, a lo cual Boxer levantó su pata y el can huyó maltrecho y gimiendo. Pronto cesó el tumulto. Los 4 cerdos esperaban temblando y con la culpabilidad escrita en cada surco de sus rostros. Napoleón les exigió que confesaran sus crímenes.
Eran los mismos 4 cerdos que habían protestado cuando Napoleón abolió las reuniones de los domingos. Sin otra exigencia, confesaron que estuvieron en contacto clandestinamente con Snowball desde su expulsión. Colaboraron con él en la destrucción del molino y convinieron en entregar la granja animal al señor Frederick. Agregaron que Snowball había admitido confidencialmente que él era agente secreto del señor John desde hace muchos años atrás. Cuando terminaron su confesión, los perros, sin perder tiempo, les desgarraron las gargantas y, entretanto, Napoleón, con voz terrible, preguntó si algún otro animal tenía algo que confesar. Las 3 gallinas, que fueron las cabecillas del conato de rebelión a causa de los huevos, se adelantaron y declararon que Snowball se les había aparecido en sueños, incitándolas a desobedecer las órdenes de Napoleón. También ellas fueron destrozadas. Luego un ganso se adelantó y confesó que había ocultado 6 espigas de maíz durante las cosechas del año anterior y que se las había comido por la noche. Luego, una oveja admitió que hizo aguas en el bebedero, instigada a hacerlo, según dijo, por Snowball. Y otras 2 ovejas confesaron que asesinaron a un viejo carnero, muy adicto a Napoleón, persiguiendo alrededor de una fogata cuando tosía. Todos ellos fueron ejecutados allí mismo. Y así continuó la serie de confesiones y ejecuciones hasta que una pila de cadáveres yacía a los pies de Napoleón, y el aire estaba impregnado con el olor de la sangre, olor que era desconocido desde la expulsión de Jones. Cuando terminó esto, los animales restantes, exceptuando los cerdos y los perros, se alejaron juntos. Estaban estremecidos y consternados. No sabían qué era más espantoso, si la traición de los animales que se conjuraron con Snowball o la cruel represión que acababan de presenciar. Antaño hubo muchas veces escenas de matanzas igualmente terribles, pero a todos les parecía mucho peor la de ahora, por haber sucedido entre ellos mismos. Desde que Jones había abandonado la granja, ningún animal mató a otro animal, ni siquiera una rata.